Quiero en esta noche compartir por unos momentos la palabra del Señor. Y el pastor me hablaba acerca de la sanidad del ministro con su iglesia. Y es interesante mirar cómo cada día encontramos altos índices de cómo los líderes y las iglesias tienen algún tipo de, pudiéramos, no fricción, sino algún tipo de desilusión. Y encontramos muchas iglesias que están desilusionadas de sus líderes, y encontramos muchos líderes que están desilusionados de sus iglesias. Entonces, eso ha creado en el entorno, ha creado que haya entre la iglesia y el líder, hayan momentos de dificultad, hayan momentos de lucha, a tal punto que las iglesias pueden llegar a sufrir un estancamiento, las iglesias pueden llegar a sufrir una para. Pero también el pastor, el líder, puede llegar también a sufrir el detenerse también en su ministerio, el detenerse en el servir al Señor, porque viene entonces la mutua herida, una herida mutua entre el líder o pastor y líderes también, y la iglesia hacia el líder. Entonces, el propósito de esta noche es identificar algunas cosas que pueden hacer que nosotros como líderes podamos decepcionar a una iglesia o que nos pueda parar, y también poder llegar a solucionar o a pedirle al Señor que nos ayude a enmendar esas necesidades que hay en nuestro corazón. Y yo he preparado algunas diapositivas para que nosotros podamos como ilustrar mejor el pensamiento que quiero expresarles. Quiero mirar algunas diapositivas. Quiero que miremos la iglesia como un vehículo, como un autobús donde vamos todos en un viaje maravilloso que se inició hace muchos años. Se inicia por allá en la época de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y allí entonces encontramos que tiene ese autobús varios destinos que sería muy interesante que nosotros entonces podamos mirarlos y que podamos saber en dónde estamos. El bus, pudiéramos decir, inició en Egipto y el primer destino era Canaán. Y allí en ese tiempo encontramos que ese vehículo sufrió algunos momentos donde tuvieron traumatismos. Y ese vehículo entonces llegó 40 años después a su destino. No estaba planeado que llegara durante ese tiempo, estaba planeado que el viaje durara menos tiempo, pero por causa de algunos traumatismos en el desierto duraron más tiempo del que estaba planeado para llegar a su destino. Y allí entonces encontramos a un líder llamado Moisés, que tiene muchas fricciones con el pueblo de Israel, que tiene muchas fricciones con un pueblo entonces que hace que no solamente Moisés como líder, sino el mismo pueblo no alcancen el objetivo por el cual Dios los había sacado de Egipto. No lograron entonces llegar a Canaán en el tiempo que ya Dios lo había dispuesto, y también no lograron llegar a Canaán todos los que habían salido de Egipto. Subieron traumatismos, y ahí estuvo involucrado el liderazgo y la congregación. Estuvieron involucrados. Se detuvo el vehículo durante un buen tiempo por causa del liderazgo y la congregación. Allí entonces los momentos que sufrieron. Recordemos que el retraso más grande se da cuando los 10 espías llegan desde la tierra prometida a mirar entonces o a dar el informe de lo que era la tierra prometida, y allí entonces el pueblo se desilusiona, el pueblo se desconcierta, y ahí es donde se sufre el mayor retraso. Después de Canaán, el bus nuevamente sale hacia otro destino, y ese destino era la llegada del Mesías, la llegada del Cristo prometido, del Jesús prometido. Y ahí encontramos también que durante ese trayecto el pueblo tiene otra vez traumatismos, otra vez líderes y otra vez la congregación entonces tienen momentos críticos, momentos difíciles, y allí encontramos entonces que hay muchos traumatismos. Es la época de los jueces, es la época de los reyes, es la época en que el pueblo se divide, el pueblo de Israel se divide por causa entonces de los muchos traumatismos que pasa la obra. Pudiéramos decir que el bus llega al Mesías con muchos tropiezos, llega con muchas dificultades,
dificultad allí al destino del Mesías. Pero arranca una nueva etapa. Ese autobús arranca una nueva etapa y es desde la llegada del Mesías hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esa etapa es la que todavía estamos, y en esa etapa es donde la iglesia va y va con un liderazgo y va con unos conductores, y allí entonces nosotros nos encontramos, no sé en qué punto del viaje. Quizás vamos en la mitad del viaje o quizás estamos ya finalizando el viaje, porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo está cerca. ¿Cuántos lo creen? Cristo está cerca, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos cada día estar preparados y estar allí en ese vehículo llamado iglesia, que es lo que nos mantiene vivos allí en la presencia de Dios. Este vehículo, entonces, quisiera que miráramos la otra diapositiva. Este vehículo entonces tiene una estructura, y quiero que podamos analizar bien para que podamos entender lo que quiero enseñarles. Esa estructura entonces del vehículo tiene un equipo director que están aquí adelante. Tienen una estructura que es todo el andamiaje del vehículo. Tiene un liderazgo que pudiéramos mirar lo que es la parte vital del vehículo, el motor, la tracción, las llantas, todo ello. Y encontramos a la iglesia que va dentro del bus. La iglesia va dentro del bus, allí entonces, porque hay un equipo director y un equipo de líderes que lleva a la iglesia del Señor. Es interesante entonces mirar que el liderazgo hace parte vital de la movilización de la iglesia hacia el destino que le espera. Ustedes, los líderes, son parte fundamental de lo que es este viaje. El pastorado, el liderazgo, todos hacemos un solo equipo y vamos llevando a la iglesia al destino eterno, que es encontrarse con nuestro Rey soberano, con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va adentro confiada. La iglesia va adentro confiada que el liderazgo y el equipo conductor la llevan por el buen destino, la llevan por el buen camino. Por lo tanto, tenemos una iglesia que ha encomendado en nuestras manos, por decirlo de alguna manera, su destino final. Nosotros como líderes somos los encargados de llevar a la iglesia a ese destino final. Y yo sé que en este lugar hay un liderazgo sano, un liderazgo lleno del Espíritu Santo, sobre la cual la iglesia de San Vicente y del lugar donde usted viene, amado líder y pastor, está confiada, porque usted la va a llevar al destino de la victoria y la bendición, como es el encuentro con nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quiero que miremos en esta noche la definición del liderazgo. ¿Cómo es la definición del liderazgo? Y quiero que miremos dos definiciones. Número uno, el liderazgo, el líder, es la parte vital, la parte fundamental, es la pieza clave del engranaje de la iglesia. Miremos estas gráficas, miremos ese autobús allá, parece un alimentador de Transmilenio, pero ahí lo tenemos. Ahí donde está la flecha hay un roto, ahí tiene la ventanilla, está rota. ¿Ustedes creen que por causa de ese daño el bus se tiene que detener y ya no funcionar más, ya no servir más? No. Él puede seguir caminando, él puede seguir andando. Tiene un daño en la estructura, pero puede seguir andando. Pero ahora miremos esta parte donde está el esqueleto del autobús. Si se pinchase una llanta, si se dañara, si se le saliera una llanta, si tuviera falla en el motor o si tuviera falla en la tracción, ¿será que el vehículo puede seguir caminando? No puede hacerlo, o si lo hace con dificultad hasta que definitivamente se dañe y no pueda seguir funcionando. Por lo tanto, eso es usted, amado líder, amado pastor. Usted es parte vital, es parte fundamental. Si usted no está dentro de lo que es el engranaje del vehículo que se llama iglesia, la iglesia se puede detener. Porque pudiéramos decir algo: si hay un daño en cualquiera de estos elementos vitales del vehículo, se puede reemplazar, pero entonces viene el trauma del acople, viene el trauma de que se consiga el repuesto adecuado para que se pueda reemplazar. Por lo tanto, la primera definición que en esta noche quisiera decirle de usted, amado líder, es que usted es parte vital del engranaje de la iglesia. Pero la segunda definición que quiero en esta noche compartir con ustedes es la definición que es en la que quiero centrarme. Usted como líder es una persona,
un ser humano, una persona que, aunque hace parte vital del engranaje, usted tiene muchas cosas que lo hacen entonces muy humano, y es lo que en esta noche quisiéramos entrar a trabajar. Usted como persona entonces tiene virtudes, muchas virtudes. Usted es un hombre y una mujer lleno de virtudes, lleno de dones, es una persona llena de aptitudes, es una persona llena de talentos. Y esos talentos entonces son los que la iglesia del Señor está recibiendo, usted está beneficiándolos a través de esos talentos. Pero también usted como líder y como ser humano es una persona que tiene debilidades. Y usted y yo también me incluyo ahí. Es una persona que tiene errores. Es una persona que tiene problemas, es una persona que lucha con tentaciones, es una persona entonces que tiene defectos y necesidades. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros tropezamos porque nos creemos perfectos. Muchas veces la iglesia tropieza con el liderazgo porque cree que el liderazgo es perfecto. Los pastores son casi angelitos, los cuales tienen unas aureolas y alitas, y los hijos de los pastores son intachables, tienen que ser intachables, no pueden tener nada, ningún error, porque son los hijos de los pastores, por lo tanto tienen que ser perfectos. Y cuando nosotros entonces como líderes nos damos cuenta que no somos perfectos, entonces viene la frustración. Entonces viene como la crisis, si yo he sido llamado o no he sido llamado. Y la iglesia también comienza a mirarme así como de reojo, como medio rayado, a decir, ¿será que este pastor sí es pastor? Porque tiene un defecto. O este líder, ¿será que sí es líder? Porque tiene defectos, porque tiene dificultades. Y el creernos entonces que somos perfectos, eso entonces hace que muchas veces vengan las heridas en las iglesias. Los líderes entonces se hieren con las iglesias y las iglesias se desilusionan de su liderazgo porque está la creencia que es parte vital, fundamental del engranaje, pero que no es una persona, que no es un ser humano. Pero nosotros, el liderazgo, somos parte vital del engranaje, pero también somos seres humanos que tenemos muchas necesidades, que tenemos muchas crisis, pero también que tenemos muchas aptitudes, como lo hemos dicho. Yo quiero decirles, amados líderes, que usted no es perfecto, yo no soy perfecto, y que la mayoría, por no decir todos, el 100% de los hombres y mujeres que están registrados en la Biblia no eran perfectos. Es más, Jesús andaba con una cantidad de hombres imperfectos. Alguien hizo un estudio por ahí del equipo de Jesús y concluyó algunas cosas bien interesantes que se las quiero leer. Juan, al igual que su hermano Santiago, eran unas personas impetuosas, arrogantes, vengativos. Juan y Santiago fueron los que le dijeron al Señor cuando alguien le sacó la chispa por ahí, le dijo: Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Juan era el apóstol del amor, o fue el apóstol del amor y es el apóstol del amor. Pero la Biblia lo registra como un hombre vengativo. Imagínense que a él y al hermano le decían los hijos del trueno. Eso nos enseña entonces el carácter que ellos tenían, que eran personas entonces que tenían sus defectos. Felipe era un hombre que no veía más allá de su nariz, era falto de imaginación, era el que hacía aquellas preguntas como: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor cada rato tenía que decirle: y luego no me ha visto a mí, Felipe, y entonces ¿qué más quiere? Ya usted vio al Padre. Natanael era un hombre orgulloso, tendiente a prejuzgar siempre. ¿Será que sí puede salir algo bueno de allá donde viene ese Señor Jesús? ¿Será que sí? Siempre estaba tendiendo a prejuzgar allí a las personas. Tomás era un hombre escéptico, desconfiado, era el hombre de la duda. Hasta que no meta mis dedos en la llaga de Jesús, no voy a creer que Él resucitó. Era un hombre entonces que siempre dudaba. Mateo era odiado porque era un opresor, era un cobrador de impuestos que oprimía al pueblo. Era lo que hoy pudiéramos conocer como el gota a gota. Espero que aquí no haya un gota a gota, ¿no? Aquí hay hermanos gota a gota. No, pero pues estamos hablando de Mateo, no de usted. Entonces, era eso. Era el que entonces la gente lo odiaba porque decía: este hombre nos está oprimiendo económicamente. Santiago y Judas Tadeo eran hombres pusilánimes, no tenían pretensiones ni iniciativa, no tenían sueños. Simón el celote era un hombre rebelde y pendenciero, todo lo quería a sangre y fuego.
Andrés era un hombre falto de entusiasmo, era un hombre que no prendía nada, era un hombre que no animaba ni siquiera un velorio, era un hombre totalmente falto de entusiasmo. Pedro era un hombre impulsivo, no pensaba para hablar, era lo que hoy popularmente se conoce como un atolondrado, y pasaba de extremo a extremo. Un día fue el más valiente de los discípulos de Jesús. Señor, aunque me maten, pero yo voy a defender, yo voy a estar aquí pendiente. Pero al otro día lo cogió una señora y le dijo: ole, usted como que es de los discípulos de Jesús. Y decía: no, yo no soy. Y escupía y maldecía y decía: yo no soy, yo no conozco a ese Señor. Pasaba de extremo a extremo. Fue el que un día el Señor le dijo: Pedro, le voy a lavar los pies. Y le dijo: no me los lavarás por nada del mundo. Pero al ratico le está diciendo: Señor, mejor láveme todo el cuerpo. Era el hombre que pasaba de extremo a extremo. Se dice que dentro de los discípulos de Jesús había un hombre que cumplía los requisitos. Y ese hombre los cumplía porque era un seguidor de Juan el Bautista, era un hombre emprendedor, fue rechazado por su familia por seguir a Cristo. Era un hombre instruido, educado, pensador, era un hombre responsable, era un hombre sobresaliente de negocios, hábil administrador, organizado y un gran ejecutivo. ¿Saben quién era este hombre? Judas Iscariote. Cuando nosotros miramos quiénes eran los que acompañaban a Jesús, nos damos cuenta que ellos eran imperfectos. Y quiero decirle, amado líder, usted y yo somos imperfectos, pero cuando nos dejamos moldear por el Espíritu Santo de Dios, Él nos llevará a ser el hombre, la mujer que Él necesita para cumplir el propósito divino. Y usted está aquí porque Dios lo llamó para moldearlo, para que usted pueda ser ese hombre que Dios va a usar, esa mujer que Dios va a usar con propósitos grandes y maravillosos. Dele un aplauso a Jesús por el llamado que usted tiene allí en la presencia de Dios. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Por qué se detiene la obra? ¿Por qué esa fricción que hay entre el líder y la iglesia? Amados líderes, la obra se detiene porque el líder se para. Y quiero que miremos en esta noche rápidamente por qué se detiene el líder. ¿Cuáles son los motivos por los que el líder se detiene y hace que la obra también se detenga? Y vamos a mirarlo entonces en esta noche. En primer lugar, el líder se detiene porque sufre oposición a su labor. Ahí está la historia que está en Esdras capítulo 4 versículos 4 y 5, donde nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel fue enviado con su liderazgo a reconstruir el templo de Jerusalén. Y dice la Biblia que ellos llegaron allí para reconstruir el templo de Jerusalén, pero cuando lo estaban haciendo, el templo que había dañado Babilonia, cuando fue la invasión de Babilonia, y entonces cuando ellos lo estaban haciendo, vino una para porque ellos sufrieron oposición. Y dice que ellos durante 16 años se detuvieron de construir el templo. El liderazgo paró, no quisieron seguir con la obra porque tuvieron oposición, sufrieron oposición. Esa es una de los motivos por los cuales la iglesia y el liderazgo tienen fricciones y hay entonces muchas veces enfermedad, hay heridas, en este caso no son emocionales sino ministeriales, ¿cierto? Heridas ministeriales, porque el liderazgo entonces siente que hay oposición y no puede sacar adelante sus proyectos, no puede sacar adelante, se detiene y entonces comienza la fricción. Yo quiero en esta noche decirle, amado líder, que la oposición es algo que es realmente duro, es algo que trae muchos conflictos, pero la oposición viene generalmente en una de las formas más destructivas que tiene el enemigo, y es la crítica. Entonces, cuando a uno le hacen una crítica constructiva, entre comillas, o hay crítica destructiva. Pero muchas veces la crítica constructiva viene acompañada de un golpe por ahí, aquí, como al hígado, al liderazgo, ¿cierto? Y esa es una de las formas que el enemigo usa para tratar de llenar al líder de heridas hacia la iglesia, hacia la congregación. Por lo tanto, yo quiero decirles que el estar allí en esa oposición tiene múltiples situaciones, múltiples derivados, pero yo quiero decirles, amados líderes,
que la oposición muchas veces es sana, y quiero que miremos de dónde viene la oposición. La oposición puede venir de unas tres fuentes. Número uno, la oposición puede venir de Dios. La oposición viene muchas veces de Dios hacia el liderazgo. No siempre es de la iglesia, algunas veces viene de Dios. Y la oposición a nuestra labor viene de Dios cuando nosotros entonces nos estamos desenfocando, cuando nosotros nos estamos saliendo, cuando nosotros estamos dejando de hacer lo que Dios nos ha mandado. Por eso el Salmo 23 dice lo siguiente: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y todos sabemos cuáles eran las funciones del cayado y de la vara del pastor. Y el Señor ahí se presenta como un pastor para decir que con su cayado nos está nuevamente sacando de un lugar. Eso se llama oposición. El cayado era un elemento curvo, una vara curva que usaba el pastor para que cuando la oveja se le estaba yendo por un lado, la cogía de aquí al cuello y volvía y la metía allí al redil. Eso es lo que hace el Señor. Se opone muchas veces a lo que nosotros estamos haciendo cuando nos estamos desviando, porque Dios es amor y Dios quiere ayudarnos. Número dos, la oposición viene de la iglesia, cuando la iglesia se ha desenfocado de la visión. Cuando la iglesia se ha desenfocado de la visión del líder, cuando la iglesia no entiende para dónde lo quiere llevar el líder, para dónde la quiere llevar el líder, entonces la iglesia se levanta y se opone. Se levanta y se opone cuando no hay entonces una visión clara. Para eso necesitamos entonces como líderes tener una visión clara y comunicarla claramente, valga la redundancia, a la iglesia, comunicarla claramente. Número 3, la oposición viene de Satanás. La oposición también puede venir de Satanás. Cuando Satanás sabe que iglesias se están levantando con el poder de Dios para hacer el reino de los cielos, entonces el enemigo se opone, el enemigo levanta una cantidad de situaciones, una cantidad de cosas anómalas. Sabemos que en este lugar, en San Vicente, hace ya a principios de año llegó el pastor Dairo con su familia. Se han levantado muchas situaciones adversas que él me ha estado comunicando. El enemigo se ha levantado. Pero ¿saben por qué el enemigo se ha levantado? Porque él sabe para dónde va esta iglesia. El enemigo sabe que esta iglesia va con paso victorioso para el reino de los cielos y va a hacer grandes cosas, no solamente aquí, sino también en todo el Caquetá. ¿Cuántos lo creen? Y es lo que usted está mirando en este tiempo. Yo quiero felicitar una vez más la unidad que tenemos en este lugar. Hoy tuvieron unos bautismos masivos. Felicito a todos los hermanos que estuvieron ayer en los bautismos, porque realmente eso nos muestra que unidos podemos lograr grandes cosas. Unidos podemos lograr grandes cosas. Número 2, ¿por qué se detiene el líder? ¿Por qué entonces se detiene el líder? Miremos entonces. Porque el líder se siente solo. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:14. Él respondió: él es Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Encontramos entonces que la soledad es el mal moderno más cruel y traumático, y no solamente es la soledad física, sino la soledad emocional. Encontramos entonces que hoy hay muchos líderes que son solitarios. De hecho, el líder y el pastor son seres solitarios, somos seres solitarios. A pesar de que podamos estar rodeados de muchas personas en una congregación, pero somos seres solitarios. Muy pocos hermanos de la iglesia se atreven a acercarse al pastor para orar por él. De pronto el pastor ha estado pasando por un momento de crisis y alguno dirá: uy, no, pero yo ponerle la mano encima al pastor. No una mano así cerrada, ¿no? Sino para unción. Entonces, yo orar por el pastor, qué pena si es el pastor, mire ese estatus que tiene, es el líder, es mi líder. Entonces, muchas veces hace que el liderazgo, que el pastorado esté solo y comience a vivir crisis solo, porque realmente la iglesia no se nos acerca. Y muchas veces entonces el liderazgo comienza a vivir situaciones críticas y complejas y se aísla, y entonces comienza a sentirse herido con la iglesia.
Ah, es que la iglesia no me tendió la mano, es que la iglesia esto, lo otro. Comienza a sentir allí ese momento de soledad, y esto hace que se sienta un poco triste y un poco defraudado por la iglesia. Pudiéramos mirar entonces en Elías. Elías se sentía solo después de tremenda victoria sobre los profetas de Baal, sobre los profetas de Acera. Encontramos entonces que Elías corre y se esconde por allá en una cueva y se sentía solo. Y le dice al Señor: Señor, es que yo quedé solo, me dejaron solo, todos los otros te dejaron, te traicionaron y yo he quedado solo. Y esto hizo que en Elías comenzara a crecer una cantidad de sentimientos adversos. Él entonces comenzó a menospreciarse, comenzó a menospreciar lo que él hacía, no darle valor a lo que él hacía. Él entonces comenzó a decir: es que yo no soy mejor que mis padres. Y él estaba refiriéndose a aquellos que estuvieron en el desierto, aquellos reyes y jueces que fueron malvados. Se refería a ellos y decía: es que yo no soy mejor que ellos, porque él se sentía solo, y las grandes hazañas que él hacía, los grandes momentos que él tenía de victoria, comenzaron a ser opacados por esa soledad, Pudiéramos mirar que Elías vuelve a aparecer en escena, cuando Dios le coloca un equipo. Cuando Dios le dice: no, vea, tranquilo Elías, ahí le voy a poner a Eliseo y le voy a poner a Jehú, ellos van a ser su equipo, y a otros. Y entonces ahí volvió a confortarse Elías y volvió entonces a aparecer en escena. Amado líder, quiero en esta noche decirle 3 cositas para combatir la soledad. Cuando usted como líder se sienta solo, cuando usted como líder se sienta sola, yo quiero darle unas 3 cositas para que usted combata esa soledad. Número 1, la oración. La Biblia dice que cuando Cristo se sintió solo, cuando el Señor se sintió solo, fue a Getsemaní, allí a orar, a buscar el rostro del Señor. Amados líderes, tenemos refugio, tenemos un amigo, es el Espíritu Santo de Dios. Él está todos los días, las 24 horas del día, para atenderlo. Ay, no, qué pena, es que son las 3 de la mañana y me da pena ir a despertar al Señor. Qué pena, qué tal que esté recostadito, cansado, entonces no voy a ir a despertarlo. Tranquilo, que Dios está a las 24 horas para atenderle, para escucharle y para decirle: voy contigo, no te preocupes, yo te respaldo, yo te doy nuevas fuerzas, yo estoy contigo. Lo primero es la oración. Necesitamos orar, acercarnos al Señor. Cuando usted se sienta solo, sola, recuerde que no está solo, que no está sola, que está con el Señor. Dios nunca le va a dejar, Dios nunca le va a faltar, Dios siempre estará a su lado. Número 2, acuda a su familia. Cuando usted se sienta solo, vaya a su familia. Dios le ha regalado una familia. ¿Cuántos son casados en este lugar? A ver, casados y casadas. Ahí vea la mayoría, vea. Dios le ha regalado ese cónyuge, esa esposa, ese esposo, para que usted acuda a él en el momento de soledad. Ay, es que fulano de tal no me miró, sutana no me miró. No, pero si usted tiene una familia que sí lo mira y que está cada día pendiente de usted. Usted tiene unos hijos, usted tiene una familia extendida. Esa familia en los momentos de soledad está con los brazos abiertos para decirle: aquí estamos, cuente con nosotros. Esté con su familia cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta sola. Número 3, amado líder, para combatir esa soledad, engendre hijos, pero hijos espirituales, no me vaya a entender mal. Engendre hijos espirituales. Moisés engendró a Josué. Elías engendró a Eliseo. Pablo a Timoteo. Y esos hijos espirituales estaban con ellos siempre. La Biblia dice que Josué siempre, cuando Moisés iba por allá a encontrarse con el Señor en la montaña, Josué siempre permanecía ahí, unos metros atrás, siempre estaba pendiente del Señor. Así que, amados líderes, quiero decirles que la soledad no es buena, pero el Señor nos ayuda a combatir la soledad. Número 3. Sigamos entonces adelante. ¿Por qué el liderazgo para? Número 3, entonces porque el líder se detiene a mirar o a ver la prosperidad de los malos. Salmo 73, versículo 1 al 3 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí,
casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este salmo lo escribe no un pastor, no lo escribe David, lo escribe Asaf. Y Asaf era un salmista. Asaf era el director de la orquesta, era el director del coro, el que estaba ahí en la alabanza, el del grupo de alabanza. Era un líder, y este líder era muy bueno, era íntegro, pues estaba en la alabanza allí. Pero un día se puso a mirar a los malos y dijo: bueno, este man tan malo que es, y cómo le va de bien, y yo tan bueno, ayuno, oro, voy a la iglesia, soy el director del coro, y estoy pasando tremendas necesidades. Y dice la Biblia que ese razonamiento lo llevó a que por poco resbala, por poco deja el ministerio, por poco deja los caminos del Señor, por poco él entonces le da la espalda a Dios. Amados líderes, quizás muchas veces nosotros vemos eso. Uy, pero si yo ayuno, si yo diezmo, si yo oro, ¿por qué no me va como le va a Julano, como le va a Sutano? ¿Por qué no tengo la misma prosperidad de Perencejo? ¿Por qué estoy así si yo soy muy bueno? Si yo soy muy bueno. Yo no sé, pero lo único que le puedo decir en esta noche, amado líder, es que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y que la palabra de Dios dice que el Señor un día, el príncipe de los pastores, vendrá para recompensar a cada uno su obra. Y yo sé que para usted hay una recompensa grande, porque usted es un siervo, una sierva del Señor, y Dios le va a recompensar. Dios le va a dar una recompensa poderosa. Asaf entonces estaba allí en esa crisis cuando recapacitó. Él tenía la tentación de ser como los impíos, pero razonó y entonces entendió cuál era el final de los malos. Él dijo: ya entiendo cuál es el fin de aquellos que dejan a Dios. Ya entiendo qué le va a pasar a aquellos. Y entonces volvió otra vez a tocar el piano, a tocar la batería, todo contento y feliz. Feliz, no infeliz, sino todo contento y feliz, porque sabía que le estaba sirviendo a un Dios de recompensas, a un Dios maravilloso, a un Dios generoso como es el Señor que tenemos. Amado líder, nunca se decepcione de servir al Señor. Nunca lo haga pensando que Dios le va a pagar grandes cantidades de dinero. Lo único que sé es que usted es un hombre, una mujer próspero, porque usted tiene el reino de los cielos. Usted tiene el reino de Cristo asegurado. Seguimos adelante entonces. Número 4, ¿por qué cae o por qué se detiene el liderazgo? ¿Por qué entra en crisis con su iglesia? Número 4, porque el líder peca, porque el líder entonces cae en pecado. Estamos ahí viendo un pasaje, Josué capítulo 7, versículos 1 al 5, y voy a hacerles un resumen pequeño. Recordemos que el pueblo de Israel venía de tener grandes victorias, se enfrentaba a enemigos y los derrotaba a pueblos muy grandes, y de repente vio un pueblo pequeñito y dijo: bueno, vamos a tomar ese pueblo. Mandó unos espías, los espías le dijeron: no suba todo el ejército, es un pueblo chiquito, con unos pocos que vayamos, eso sí, que los doblemos en número por si acaso, ¿cierto? Entonces con unos 3,000 que mandemos, con eso los vamos a derrotar. Y dice la Biblia que entonces Josué mandó a un grupo de 3,000 hombres más o menos, y se fueron a tomar a un pueblo llamado Ai. Pero cuando fueron a tomarlo, fueron derrotados, fueron perseguidos, los sacaron corriendo, y algunos de ellos murieron. Y entonces cuando ellos se ponen a mirar qué fue lo que pasó, el Señor entonces le habla a Josué y le dice: Josué, lo que pasa es que hay pecado en medio del liderazgo, hay pecado en medio de los hombres y mujeres que llevan la congregación sobre sus hombros. Y recordemos la historia, un hombre llamado Acán, dice la Biblia que cuando hubo la toma de Jericó, el Señor ordenó que todo lo que había en Jericó fuera quemado como ofrenda al Señor. Pero él vio por ahí algo como bueno, dijo: uy, este manto babilónico está como bueno, me queda como chévere, y estos lingotes de oro, y se llevó una cantidad de cosas y las escondió. Y ese pecado hizo que el pueblo se detuviese, hizo que el pueblo entonces comenzara a sufrir situaciones difíciles, situaciones complicadas, porque allí en ese mal obrar de Acán eso sucedió.
Amados líderes, Dios nos ha llamado a que nosotros abandonemos como líderes. Nosotros somos modelos de vida para la congregación. Y muchas congregaciones se han herido con el liderazgo precisamente porque no hemos sido esos modelos de vida que la congregación espera. Y cuando estoy hablando de modelos de vida, estoy hablando en la rectitud, no en la perfección que les decía hace un momento, en las aureolas y en las alitas que deben salirnos, pero sí en ser rectos, sí en que la iglesia se dé cuenta que estamos luchando, que estamos perseverando cada día por tener una vida de rectitud. Muchos de esos momentos difíciles que el líder tiene con la iglesia es precisamente por ello, porque el hombre, porque la mujer de Dios tiene algunos puntos o algunas áreas de su vida que todavía no las ha rendido al Señor completamente. Recuerde que el líder puede caer por las 4 F's, ¿cierto? Por ahí dicen las 4 F's. Las faldas o los pantalones, ¿cierto? Las faldas o los pantalones para las señoras. Las finanzas, la fama y la flojera, dijo alguien por ahí. Por lo tanto, tenemos que luchar por mantener una integridad. Nosotros, usted, amado líder, es un modelo de vida. El que tiene un liderazgo, mire, el que estaba riendo en el templo, el que estaba riendo en el templo, cuando una persona no está andando bien en los caminos del Señor, pasa alguien que no es de la iglesia y lo ve barriendo en el templo y dice: ay, pero ese señor ayer estaba en el billar y yo lo vi allá con tremenda póker, con el pokerón, allá lo vi. Y mírelo, allá está en el templo barriendo, está sirviendo en el templo, es un líder. Toda persona que Dios usa en el servicio es un líder y tiene que ser un modelo de vida, tiene que ser un modelo de vida. Por lo tanto, yo quiero decirles, amados líderes, que vale la pena consagrarnos al Señor, vale la pena dejar muchas cosas que nos pueden hacer estorbo y que pueden hacerle estorbo a una iglesia para que nosotros podamos servirle al Señor. Así que esto también hace que muchas veces surjan conflictos, hay malos hábitos. Nosotros podemos decir, bueno, eso es un espíritu diabólico que tiene ese líder. Es que ese líder está inmerso en la pornografía porque es un espíritu de pornografía que tiene. Ese líder es mentiroso porque es que tiene un espíritu de mentira. Y la pregunta será, ¿será un espíritu o será un hábito que la persona ha creado y que no se quiere desprender de ella? Por lo tanto, amados líderes, tenemos que consagrarnos al Señor. Dígale que está a su lado, dígale: vale la pena consagrarnos al Señor. Dígale: vale la pena consagrarnos al Señor. Número 5, ¿por qué el líder se detiene y tiene fricciones con la iglesia? Porque pierde el entusiasmo. Porque pierde el entusiasmo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has perdido el entusiasmo, has perdido la pasión, has perdido ese fuego que lo impulsaba a hacer las cosas como Dios nos las estaba reclamando. Mira que es interesante mirar la comparación con la persona que recién se convierte al que comienza a avanzar años en la vida cristiana. La persona que recién se convierte lo hace con un entusiasmo y entonces se proclama ayuno y es el primero que llega. La vigilia yo no sé dónde y allá el hermano llega, como sea, está en todos los cultos, quiere venirse a vivir a la iglesia, el hermano, la hermana, hay un entusiasmo, una alegría inusitada por estar ahí con el Señor. Pero mire cómo cuando va pasando el tiempo, y es interesante mirar que cuando una persona se convierte, solamente ha recibido un beneficio de parte de Dios, la salvación de su alma, pequeño beneficio, ¿cierto? La salvación de su alma. Pero en la medida que comienza a avanzar, y el Señor entonces un día estaba enfermo y lo sanó, otro día estaba necesitado y le dio la bendición, otro día tuvo un problema y lo sacó de eso. En la medida que va avanzando las bendiciones,
como que el entusiasmo se va opacando, la pasión se va opacando. ¿Saben una cosa, amados líderes y hermanos? Estamos perdiendo la capacidad de dejarnos asombrar por Dios. Estamos perdiendo la capacidad de nosotros estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo tremendo, algo nuevo. Ah, sí, otro enfermo que se levantó. Ah, otro cáncer que pasó. Y como que ya eso no nos sorprende, ya eso no nos sorprende lo que Dios hace. Pero yo quiero decirle, amado líder, no pierda las expectativas, porque Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y a través de usted, Dios va a hacer grandes cosas en la comunidad. Dios va a hacer grandes cosas. Pero si usted es un líder que pierde las expectativas de lo que Dios puede hacer, usted va a perder el entusiasmo. Y el entusiasmo entonces nos lleva a hacer las cosas como sin ganas, hacer las cosas entonces desganadas, hacer las cosas que ya no generan grandes objetivos y grandes bendiciones. Por lo tanto, dígale que te solo debemos recuperar el entusiasmo. Dígale, vuelve a amar al Señor como la primera vez, vuelve a servirlo con entusiasmo. Como diría alguno por ahí en la televisión, ¿no? Entusiasmo. Usted no sirve, bueno, el que está aquí, usted no está sirviendo al pastor Dairo. Usted no está sirviendo a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él está sirviendo. Y qué honor en este tiempo de elecciones, ¿cierto? En este tiempo de elecciones encontramos que hay, aquí está nuestro candidato, Pastor Heriberto, está candidato al consejo en Florencia. Dios lo bendiga y lo respalde en ese proceso. Tenemos a nuestro pastor Ricaute también a la asamblea. No estoy haciendo política, ¿cierto? Pero apoyemos nuestra Colombia justa. El león está rugiendo por todas partes. Escúcheme bien. Entonces nosotros en este tiempo de política, con entusiasmo, Heriberto. Y qué bendición, porque es un gran pastor y es un hombre que Dios va a poner en honor allí también ante la sociedad. Pero mayor que el pastor Heriberto y que yo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, debemos entusiasmarnos para hacer la obra del Señor. Debemos entusiasmarnos para proclamar a Cristo. ¿Por qué el liderazgo se detiene? Porque no logra las metas. Porque no logra las metas. Y la iglesia entonces también siente rechazo al liderazgo cuando no se logran las metas. Y esto hace que el liderazgo se frustre. Y la iglesia vea a un líder frustrado. Teníamos estos objetivos y no se lograron. Teníamos estas metas y no se lograron. Y entonces cuando un líder fracasa en sus metas, en sus objetivos, devuélvame la otra, devuélvamela para que no perdamos el hilo. Entonces ya no vuelve a emprender otros objetivos. Pareciera que los sueños se le ahogaron, que los sueños se le opacaron. Amado líder, cuando usted haga las cosas bien y no logró las metas, no se frustre. Miren, Noé, ¿cuántos años duró haciendo el arca? 120 años. 120 años haciendo el arca y predicándole a la gente. Mire que vienen los juicios de Dios. Vienen los juicios de Dios. ¿Y cuántos se arrepintieron? Ninguno. Ni siquiera la suegra, porque la Biblia no dice que la suegra se hubiera ido con él, ¿cierto? La Biblia dice que él entró al arca, ¿a quién? A la mujer, a los hijos y a las señoras de los hijos, pero no nombra a la suegra por ninguna parte. Ni la suegra le creyó a Noé. 120 años predicando y nadie se arrepintió. Pero ¿saben qué? Noé tuvo una satisfacción en su corazón. Hice las cosas conforme Dios me dijo. El Señor Jesús estuvo en la tierra 3 años y medio predicando. Grandes multitudes lo seguían. Al final muchos le dieron la espalda, dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de San Juan. Muchos le dieron la espalda, pero el Señor Jesucristo hizo las cosas bien.
Al final dice la Biblia que habían 120 reunidos en una casa orando por la llegada del Espíritu Santo. Amado líder, cuando usted haga las cosas bien, como el punto anterior, con entusiasmo y con pasión, pero las cosas no salgan, usted vuelve a emprender nuevos retos. Pero si usted lo ha hecho de pronto con desdén, entonces sí debemos mirar qué es lo que está fallando para que entonces podamos nuevamente salir adelante. Y por último, quiero decirle que la obra se detiene, el líder tiene fricciones con la iglesia, porque el líder tiene falsas motivaciones. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 2 al 4, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos esperan esa promesa? ¿Cuántos esperan esa promesa del Señor? Yo quiero decirles, líderes, esa recompensa es para ustedes. Dice la Biblia que no tengamos falsas motivaciones en el ministerio. Y el apóstol entonces nos habla, el apóstol Pedro nos habla de las falsas motivaciones. Dice que no lo hagamos forzadamente, porque alguien nos lo impuso, porque alguien nos dijo a las malas que usted tenía que ser líder. No lo hagamos por dinero o fama. No lo hagamos por eso, porque nos van a dar dinero, porque nos van a dar fama. Dice la Biblia que no lo hagamos como teniendo señorío. Es que los que están a mi cargo tienen que servirme, porque yo soy aquí el líder, soy la persona grande en este lugar. No lo hagamos por eso. Hagámoslo porque servimos al Señor y porque hay una iglesia que, como les decía al principio, ya voy terminando, hay una iglesia que está confiada en que nosotros como líderes les vamos a llevar al camino de la victoria y de la bendición. Muchos líderes y mucha iglesia se desenfocan, se desilusionan, se hieren porque ponen al hombre, le ponen la mira en el hombre. Y como les decía al principio, nosotros los hombres somos imperfectos. Y cuando la iglesia pone la mira en el hombre, entonces puede desilusionarse en algún momento. Otros no ponen la mira en el líder, sino que tienen al líder en la mira, ¿cierto? Este líder tenemos que sacarlo de aquí a como de lugar. No pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Pero los líderes tenemos que modelar un estilo de vida, tenemos que modelarlo. Quiero que miremos esta para terminar. Todos los predicadores decimos lo mismo, ¿cierto? Y me falta media hora. El viaje sigue. Todavía estamos esperando terminar nuestra ruta. Elías, cuando tuvo esa crisis porque se sentía solo, y fue un momento en que dijo: no, vea, yo no vuelvo a la iglesia. Recordaba por ahí una anécdota de la señora que le decía el domingo al Señor: mi hijo, vamos para la iglesia, ya se nos hace tarde. Yo no voy a la iglesia. Que vamos para la iglesia, yo no voy a la iglesia. Sí, mi hijo, tenemos que ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque esa gente no me quiere. Y además deme 2 razones por las cuales tengo que ir a la iglesia. Y le dice la señora: pues porque usted es el pastor y le toca predicar ahora. Elías estaba viviendo esa crisis. Yo no vuelvo por allá, esa gente no me quiere. Yo no vuelvo a tocar el piano, yo no vuelvo a tocar la batería. Yo le voy a entregar al pastor Dairo ese ministerio. Algún pastor dirá: voy a buscar a ese señor director regional y le entrego la iglesia. Yo no sigo adelante, yo estoy solo. Nadie me quiere, nadie me ama.
yo no vuelvo por allá. Eso estaba pensando Elías. Y el Señor se le aparece y le dice: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. No he terminado la obra contigo, ni tú has terminado la obra que te encomendé. Quizás en esta noche, a causa de las fricciones que muchas veces tenemos con nuestros grupos de personas que lideramos, quizás alguno en esta noche estará diciendo: voy a ir a ese congreso, pero terminado el congreso entrego el cargo. Pero el Señor en esta noche le está diciendo: come y bebe, porque largo camino te resta. Todavía sueño contigo, te dice el Señor. Todavía tengo propósitos grandes. Todavía el lugar donde te puse, sueño que lo vamos a conquistar. Por lo tanto, en esta noche es un buen momento para decirle: Señor, aquí está mi vida. Y es un buen momento para en este lugar nosotros como iglesia, porque recordemos que el liderazgo es una cadena. Hay un pastor autoridad, hay otro pastor, luego vienen los líderes, luego otros líderes. Es una cadena. Pero si quizás nosotros hemos ofendido a nuestros líderes, necesitamos en esta noche decirle: Señor, perdóname y quiero apoyar a mi líder. Recordemos que si el líder sale del engranaje, la obra sufre traumatismos. No se va a detener totalmente, pero sufre traumatismos. Si usted como líder sale del engranaje, la obra sufre traumatismos. Si nosotros queremos sacar a nuestro líder, amados que están en este lugar, queremos sacar al pastor, al líder, queremos sacarlo, la obra sufre traumatismos. La obra es del Señor, nuestro ministerio también. Y en esta noche es un buen momento para que nosotros como líderes pidamos perdón al Señor si le hemos fallado a la iglesia, o también le digamos: Señor, yo perdono a aquellos hermanos que me han hecho oposición, aquellos hermanos que me han criticado, aquellos hermanos que han hecho que tengamos una mala relación. Voy a invitarle a que estemos en pie y vamos a orar.